Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer una bufanda o un cuello de 2 vueltas con esta puntada. La puntada es bastante fácil de realizar, es un punto reversible. Materiales que necesitamos para hacer una bufanda de 180 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho son 300 gramos de lana del grosor adecuado para trabajar con agujas de 5 milímetros y medio y un par de agujas de 5 milímetros. 50 gramos de lana son 72 metros. Y para hacer un cuello con la misma puntada de 2 vueltas, el cuello tiene 120 centímetros de largo y, igual que la bufanda, 22 centímetros de ancho. Necesitamos 200 gramos de lana. Montamos 40 puntos. Los primeros 4 puntos tejemos del revés, que estos 4 puntos van a formar un borde. Cuatro puntos del revés, colocamos un marcador y ahora el motivo que vamos a repetir en la primera y en la segunda vuelta, 7 puntos del revés. Un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho y 6 puntos del revés. Seis puntos del revés. Colocamos otro marcador para separar los motivos y repetimos el motivo. 7 puntos del revés, un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, 6 puntos del revés. Y por este lado también nos quedan 4 puntos, igual que al empezar, estos 4 puntos vamos a separar y los vamos a tejer siempre del revés, por los dos lados, por el lado derecho y por el lado revés. Así que terminamos la vuelta tejiendo los últimos 4 puntos del revés. Y la vuelta número 2 tejemos igual que la vuelta número 1. 4 puntos del revés. Pasamos el marcador y ahora el motivo. 7 puntos del revés. Un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho y 6 puntos del revés. Pasamos el marcador y el motivo repetimos una vez más. 7 puntos del revés, un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho y 6 puntos del revés. Pasamos el marcador y terminamos la vuelta con 4 puntos del revés. Vuelta número 3. Tejemos 4 puntos del revés hasta llegar al primer marcador. Pasamos el primer marcador y ahora el motivo que vamos a repetir 2 veces son 6 puntos del revés, seis puntos del revés, un punto del derecho, 3 puntos del revés, un punto del derecho y 5 puntos del revés.
5. Pasamos el marcador y repetimos el motivo. 6 puntos del revés. Un punto del derecho. 3 puntos del revés. Un punto del derecho. 5 puntos del revés. 5. Y terminamos la vuelta con 4 puntos del revés. Vuelta del retorno, vuelta número 4, tejemos igual que vuelta número 3. Vuelta número 5. Empezamos igual que las vueltas anteriores. Pasamos el marcador y empezamos, el motivo empezamos con 5 puntos del revés. Cinco puntos del revés, un punto del derecho, 5 puntos del revés, un punto del derecho y 4 puntos del revés. Repetimos el motivo, 5 puntos del revés, 5, un punto del derecho, 5 puntos del revés, y un punto del derecho y 4 puntos del revés. Y terminamos la vuelta con 4 puntos del revés. Vuelta número 6 tejemos igual que vuelta número 5, que son 5 puntos del revés, un punto del derecho, 5 puntos del revés, un punto del derecho y 4 puntos del revés. Vuelta número 7, empezamos con 4 puntos del revés, y el motivo de esta vuelta son 4 puntos del revés, un punto del derecho, 7 puntos del revés, un punto del derecho y 3 puntos del revés. Cuatro puntos del revés, un punto del derecho, 7 puntos del revés, un punto del derecho y 3 puntos del revés. Repetimos el motivo una vez más. Terminamos la vuelta con 4 puntos del revés y vuelta número 8 tejemos igual que la vuelta número 7. Ahora, vuelta número 9 y número 10. Tejemos primeros 4 puntos del revés. Pasamos el marcador y el motivo de estas vueltas es 3 puntos del revés, un punto del derecho, 9 puntos del revés, un punto del derecho y 2 puntos del revés. 3 puntos del revés, un punto del derecho, 9 puntos del revés, un punto del derecho y 2 puntos del revés. Y vuelta número 10 tejemos igual que vuelta número 9. Ahora el motivo de la vuelta número 11 y número 12. Tejemos 2 puntos del revés, un punto del derecho, 11 puntos del revés,
un punto del derecho y un punto del revés. 2 puntos del revés, un punto del derecho, 11 puntos del revés, un punto del derecho y un punto del revés. Este es el motivo de la vuelta número 11 y número 12. Tenemos 12 vueltas. Ahora vamos a hacer 4 vueltas con el mismo motivo. Vuelta número 13, 14, 15 y 16. Cuatro puntos tejemos del revés como siempre. Y ahora el motivo. Un punto del revés, un punto del derecho, 13 puntos del revés, y el motivo termina con un punto del derecho. Un punto del revés, un punto del derecho, 13 puntos del revés y un punto del derecho. Este es motivo de la vuelta número 13, 14, 15 y 16. Ya vemos cómo se está formando el dibujo por el lado derecho y por el lado revés es el mismo dibujo. Ahora, vuelta número 17. Es igual que el motivo de la vuelta número 18. Tejemos primeros 4 puntos del revés. Pasamos el marcador y el motivo de la vuelta número 17 y 18 es 2 puntos del revés, 11 puntos, 2 puntos del revés, 1 punto del derecho, 11 puntos del revés, un punto del derecho y un punto del revés. 2 puntos del revés, un punto del derecho, 11 puntos del revés, un punto del derecho y un punto del revés. Motivo de la vuelta número 19 y 20. 3 puntos del revés, un punto del derecho, 9 puntos del revés, un punto del derecho y 2 puntos del revés. Repetimos el motivo una vez más en esta vuelta y la vuelta número 20 tejemos igual que vuelta número 19. Motivo de la vuelta número 21 y 22. 4 puntos del revés, un punto del derecho, 7 puntos del revés, un punto del derecho y 3 puntos del revés. Cuatro puntos del revés, un punto del derecho, 7 puntos del revés, un punto del derecho y 3 puntos del revés. Motivo de la vuelta número 23. 5 puntos del revés,
un punto del derecho, 5 puntos del revés, un punto del derecho y 4 puntos del revés. Cinco puntos del revés, un punto del derecho, 5 puntos del revés, un punto derecho y 4 puntos del revés. Este es el motivo de la vuelta número 23 y 24. Motivo de la vuelta número 25 y 26. Tejemos 6 puntos del revés, un punto del derecho, 3 puntos del revés, un punto del derecho y 5 puntos del revés. Seis puntos del revés, un punto del derecho, 3 puntos del revés, un punto del derecho y 5 puntos del revés. Este es el motivo de la vuelta número 25 y 26. Nos quedan 2 vueltas para terminar el motivo. Motivo de la vuelta número 27 y 28. El motivo de estas 2 vueltas es igual que el motivo de la vuelta número 1 y número 2. Tejemos 7 puntos del revés, un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho y 6 puntos del revés. Siete puntos del revés, un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho y 6 puntos del revés. Ahora repetimos estas 28 vueltas, desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número Ahora repetimos todas estas vueltas desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 28 durante unos 120 centímetros. Tenemos que terminar el motivo en la vuelta número 28. Este es un lado y este es el otro lado. Queda igual por los dos lados. Después de cerrar los puntos, dejamos la hebra bastante larga, colocamos los dos extremos juntos. Como la puntada es reversible, es igual por los dos lados, da igual cómo la colocamos. Colocamos los dos extremos juntos. Vamos a enhebrar primero una aguja. Y ahora vamos a doblar los dos extremos juntos en 3 partes iguales. Doblamos una vez. Y ahora doblamos otra vez. Y ahora vamos a coser todos estos bordes juntos. Así que aplastamos bien todo lo que se pueda.
Ahora vamos a ver cómo queda por el otro lado, si hace falta hacer alguna puntada más. Este es el revés y ahora vamos hacia adentro. Así va a quedar la unión. Así que ya podemos rematar, fijar primero la hebra y rematarla. Y así queda la unión del cuello. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.